Las llaves del apartamento resbalaron de las manos temblorosas de Eugenia y cayeron al suelo en el mismo instante en que reconoció la risa de Román tras la puerta. No era, sin embargo, una risa solitaria. Junto a ella se oía otra voz, inequívocamente femenina y en absoluto perteneciente al televisor. Era Cristina, la vecina del piso superior, aquella rubia de piernas interminables que, con sospechosa regularidad, coincidía en el ascensor justo cuando Román regresaba del trabajo. «Mami, ¿por qué te quedas parada? Abre ya», tironeaba de su manga el pequeño Timosha, de apenas 5 años, mientras Vasisa, de 3, comenzaba a sollozar cansada tras la larga tarde en el parque. Eugenia recogió las llaves con prisa, aunque no se apresuró a girarlas en la cerradura. Dentro reinaba un silencio extraño, demasiado contenido, como si alguien hubiera escuchado sus pasos en la escalera. «Mamá, ¿por qué papá no abre?», insistió Timosha con su desarmante lucidez precoz. «Su coche está afuera, yo lo vi». Papá debe de estar durmiendo», respondió Eugenia, forzando una sonrisa que le salió torcida. «Vamos a entrar despacito, ¿sí?». Cuando por fin la puerta se abrió, apareció Román en el recibidor, en vaqueros y luchando por ponerse apresuradamente una camiseta. Tenía el cabello revuelto, la mirada huidiza. «Hola, cariño, ¿qué hacéis aquí tan temprano? Pensé que estaríais en el parque hasta la tarde». Eugenia consultó el reloj. «Son las 7», replicó con calma helada. «Siempre volvemos más tarde, sí, pero hoy comenzó a llover. Llevamos media hora bajo un aguacero». En ese instante se oyó, desde el fondo del apartamento, el golpe seco de una puerta de balcón. Román se sobresaltó, aunque intentó disimularlo cubriéndola con un abrazo. «Va, ha sido el viento, ya sabes». El ventanal se cerró de golpe. «Corriente de aire». «¿Y por qué estás en casa, papá?», preguntó Timosha, sin apartar de él su mirada inquisitiva. «Dijiste por la mañana que ibas a trabajar hasta tarde». «Me dejaron salir antes, apenas había trabajo», balbuceó Román, evitando los ojos de su hijo y de su mujer. Mientras ayudaba a los niños a quitarse los abrigos empapados, Eugenia apenas pensaba en la ropa mojada. En el suelo del recibidor brillaba algo pequeño, un pendiente delicado, con un colgante en forma de gota. El mismo que había visto a Cristina llevar la tarde anterior, cuando coincidieron junto a los buzones. Eugenia recogió la joya con discreción y la apretó en el puño. «Niños, id a vuestra habitación y poneos ropa seca», dijo procurando que su voz sonara serena. «Después tomaremos té con los pastelitos que la abuela trajo ayer». «Bien, ¿y podemos poner los dibujos animados?», preguntó Vasisa, que de inmediato se animó y salió corriendo por el pasillo. Timosha, en cambio, se detuvo un instante, alternando la mirada entre su madre y su padre, antes de marcharse también. «Román, tenemos que hablar». Eugenia entró en el salón y de inmediato advirtió varios indicios elocuentes. Los cojines del sofá no estaban como los había dejado por la mañana. Sobre la mesa baja reposaban 2 tazas, a pesar de que recordaba haber lavado toda la vajilla antes de salir. Además, en el aire flotaba un perfume extraño, denso y dulzón, muy distinto al suyo. «¿Hablar de qué? No pasa nada», murmuró Román, acomodándose el cabello con nerviosismo. «Hoy estaba cansado. Llegué antes, me tumbé un rato en el sofá». «Claro, y también tomaste té con alguien», replicó Eugenia con fría firmeza, mostrándole en la palma de la mano el pendiente que había encontrado. El rostro de Román se tornó tan pálido como la cal. «No sé de dónde ha salido. Quizás sea tuyo. Román, sabes que no uso plata. Soy alérgica, y lo sabes bien». «Este pendiente es de Cristina», respondió ella con voz baja, pero cargada de acero. «No me tomes por ingenua. Seguro que ahora mismo se esconde en el balcón, o ya escapó por la escalera de incendios». Román abrió la boca, pero no halló palabras. Eugenia, en cambio, experimentó una calma inesperada, incluso una leve sensación de alivio. Ahora tenía la certeza de que no había estado imaginando nada. Las excusas, las supuestas horas extra, la repentina costumbre de ducharse apenas llegar a casa, los constantes mensajes que ocultaba en el teléfono. Todo encajaba en un cuadro inequívoco.
¿Sabes qué, Román? No pienso discutir ahora. Los niños están en casa y no deben presenciar esto. Dejó el pendiente sobre la mesa y se dirigió hacia la habitación infantil. Pero hablaremos. Y hablaremos en serio. En el cuarto reinaba el acogedor desorden de la infancia. Timosha construía una fortaleza con cojines, mientras Vasisa sentaba a sus muñecas alrededor de la mesa de juguete. «Mamá, ¿papá tomará el té con nosotras?», preguntó la pequeña. «Por supuesto, mi cielo», respondió Eugenia con una sonrisa tranquila. «Papá está con nosotras». Eugenia se sentó junto a su hija, procurando que no se notara el temblor de sus manos. «¿Y si hacemos un picnic aquí mismo, en la habitación? Extendemos una manta en el suelo, ponemos los dibujos animados. Como si estuviéramos en una tienda de campaña». Se entusiasmó Timosha. «Mamá, ¿puedo llamar a la abuela, a la yaya Liuda? Quiero contarle nuestro picnic casero». «Por supuesto, llámala». Eugenia le tendió el teléfono al niño y giró el rostro hacia la ventana. La lluvia arreciaba, las gotas resbalaban por el cristal como lágrimas. Aunque las lágrimas, curiosamente, no brotaban. En su lugar, algo duro y helado iba creciendo en su interior, la determinación. Ludmila Ivanovna, madre de Eugenia, llegó en apenas media hora. Pequeña y enérgica, con sus 58 años aparentaba a lo sumo 45. Apenas entró en la casa, percibió que algo no andaba bien. «Senka, ¿qué ha pasado? Te noto extraña». «Mamá, no delante de los niños», susurró Eugenia, señalando a los pequeños que, radiantes, enseñaban a la abuela su fortaleza de almohadas. «Luego hablamos». El resto de la tarde, Román se mostró inquieto, incapaz de encontrar reposo. Encendía el televisor, lo apagaba, iba a la cocina por un vaso de agua, regresaba, siempre con el teléfono a mano, frunciendo el ceño cada vez que permanecía en silencio. Cristina, sin duda, no respondía a sus mensajes. «Papá, ¿vamos mañana al zoológico?», preguntó Vasisa encaramándose a sus rodillas. «Dijiste que me enseñarías las jirafas». «Claro, princesa, iremos sin falta», respondió él, abrazándola con fuerza. Eugenia advirtió entonces un brillo húmedo en sus ojos. ¿Acaso le quedaba un resquicio de conciencia? «Román, ¿no lo olvidaste? Mañana tenemos una cita importante», le recordó Eugenia, mirándolo fijamente. «¿Qué cita?», balbuceó él, desconcertado. «¿Cómo que cuál?». «Con el agente inmobiliario para la compra de la casa de campo. Lo acordamos hace un mes». Mentía, pero lo hacía para observar su reacción. «Ah, sí, la casa de campo». «Claro», asintió Román, aunque resultaba evidente que no tenía idea de lo que hablaba. Cuando los niños se durmieron y Ludmila Ivanovna se marchó, tras insistir largamente en saber qué ocurría, Eugenia se sentó sola en la cocina, con una taza de té entre las manos, intentando ordenar sus pensamientos. Román había entrado al baño por tercera vez en la noche. Al principio, a Eugenia le habían dado ganas de gritar, de romper la vajilla, de armar un escándalo monumental. Después, en cambio, sintió la tentación de hacer las maletas y marcharse con su madre, sin dar explicaciones. Pero cuanto más tiempo permanecía en la silenciosa cocina, más claro entendía que debía actuar con cabeza fría. Tenían 2 hijos, una hipoteca y un negocio en común. 3 años atrás habían fundado juntos una pequeña agencia de publicidad que, por fin, empezaba a generar ingresos estables. «Seña, ¿podemos hablar?», preguntó Román, apareciendo en el umbral de la cocina. Tenía el rostro exhausto, marcado por la culpa. «Habla», respondió ella, sin levantar la vista de la taza. «Quiero que sepas que lo que pasó hoy no es lo que piensas». «¿Y qué es lo que pienso?». «Bueno, que tengo un romance con Cristina». Eugenia alzó la mirada hacia él. «¿Y no es así, Román?». Él titubeó, se frotó la cara con las manos. «No exactamente. A veces nos vemos, sí, pero solo para hablar. Tiene problemas en su familia y necesita apoyo». «¿Apoyo?», repitió Eugenia con calma helada. «¿Y para ese apoyo se quita la ropa interior?». Encontré su blusa en el salón. Detrás del sofá. El silencio se prolongó. Román fijó la vista en el suelo. Eugenia no apartaba los ojos de él. «¿Cuánto tiempo dura esto, Román?».
2 meses, murmuró apenas audible. No, tal vez 3, quizá 4. No sé cómo pasó, seña. Simplemente ocurrió, repitió ella, y de pronto soltó una risa breve. Cortante. ¿También se desabrocha tu cinturón simplemente y los preservativos saltan solos a tu bolsillo? No digas eso, por favor, pidió Román, sentándose frente a su esposa. Entiendo tu rabia, y tienes razón. Pero intentemos arreglarlo. ¿Arreglarlo? Eugenia dejó la taza sobre la mesa con firmeza. ¿Qué exactamente quieres arreglar? ¿Que me hayas mentido en la cara durante 4 meses? ¿Que trajeras a tu amante a nuestro hogar, el mismo donde duermen nuestros hijos? Que yo, como una ingenua, preparara cenas, te esperara, creyera en tus viajes de trabajo y en tus horas extra. Voy a romper con ella. Hoy mismo, empecemos de nuevo, viajemos juntos a algún sitio, descansemos. ¿Con qué dinero, Román? Lo interrumpió ella con voz dura. ¿O acaso olvidas que la mitad de la agencia es mía, la mitad del piso es mía, la mitad de todo lo que tenemos es mía? Eugenia se levantó y caminó hacia la ventana. Detrás del cristal titilaban las luces de las casas vecinas. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, dijo ella con voz contenida. No es tu traición. Las personas cambian, los sentimientos se desgastan. Así es la vida. Lo que hiere de verdad es que hayas decidido que yo era una necia, que podías mentirme durante meses sin que me diera cuenta. Nunca pensé que fueras tonta, replicó Román, levantándose para acercarse a su esposa, aunque ella se apartó. Solo tenía miedo de confesártelo, miedo de destruirlo todo. Pero no tuviste miedo de destruirlo mientras yo no sabía nada, respondió ella con frialdad. Qué cómoda resulta esa posición, vivir una doble vida sin dar explicaciones. Hablaron hasta pasada la medianoche. Román juraba, suplicaba, prometía cambiar. Eugenia lo escuchaba, consciente de que no creía una sola de sus palabras. No porque él fuese un hombre malvado, sino porque la mentira se le había vuelto costumbre. En 4 meses había aprendido a engañar con tanta naturalidad que ya se mentía incluso a sí mismo, convenciéndose de que todo podía volver a ser como antes. Roma, estoy agotada. Su voz sonó firme. Ve a dormir al sofá del salón. Mañana pensaremos qué hacer. Se dirigió al dormitorio, pero antes de entrar se volvió. Y por favor, recoge las cosas de Cristina. No quiero seguir tropezando con ellas. Aquella noche Eugenia apenas durmió. Permaneció tendida, mirando el techo, tratando de descifrar lo que sentía. Dolor, por supuesto, resentimiento, rabia, pero también había algo distinto, un extraño sabor a libertad. Como si al fin se hubiese desprendido de un peso insoportable. Las dudas que la atormentaron durante meses encontraban ahora una explicación. No estaba loca, no inventaba problemas donde no los había. Todo era tal como lo había presentido. A la mañana siguiente, Román se marchó antes de lo habitual. Se despidió de los niños, besó con culpa la mejilla de su esposa y prometió traer pizza por la noche. Como si una pizza pudiera borrar una traición. Mamá, ¿por qué papá durmió en el sofá?, preguntó Timosha durante el desayuno. Con esa franqueza que solo tienen los niños. Se resfrió, cariño, no quería contagiarnos, mintió Eugenia. ¿Y cuándo se pondrá bien? Muy pronto, mi amor. Todo estará bien muy pronto. Cuando los niños se fueron al jardín de infancia, Eugenia tomó el teléfono y marcó un número familiar. Mamá, ¿puedes venir? Su voz tembló apenas. Necesito tu ayuda. Ya estoy en camino. ¿Qué ha pasado? Román me engaña. Con la vecina, soltó bruscamente Lyudmila Ivanovna. Voy. La madre llegó enseguida, cargada con una bolsa repleta de víveres y con una expresión decidida en el rostro. Cuéntalo todo desde el principio, y ni se te ocurra defenderlo. Eugenia relató lo de aquel pendiente, las tazas, la blusa detrás del sofá. Lyudmila Ivanovna escuchaba, negando con la cabeza y chasqueando la lengua de vez en cuando. 4 meses, nada menos. Vaya novelita se han montado, murmuró. Se levantó y empezó a caminar por la cocina. ¿Y ahora qué piensas hacer? No lo sé, mamá. De verdad, no lo sé. Por un lado, me dan ganas de recoger sus cosas y ponerlo de patitas en la calle.
Pero por otro, están los niños, lo quieren. Y además, el negocio es compartido. ¿Y tú todavía lo amas? Preguntó Lyudmila Ivanovna, deteniéndose para mirar a su hija. Evgenia se quedó pensativa. ¿Amaba aún a Román? Un mes atrás habría respondido sin titubear, por supuesto que sí. Pero ahora, ¿sabes, mamá? Ya no estoy segura. No sé si amaba al hombre que fingía ser, o al que durante 4 meses llevó a su amante a nuestra casa. Entonces ya no lo amas. La madre asintió. En ese caso, todo es más sencillo. Mira, hija, cuando el amor existe, aún cabe la posibilidad de perdonar y reconstruir la relación. Es duro, doloroso, pero posible. Pero cuando ya no hay amor, ¿para qué torturarte a ti y a los niños? Estarán mejor con una madre que no odia a su padre, pero tampoco comparta techo con él. Hablaron hasta la hora del almuerzo. Lyudmila Ivanovna sugirió distintas salidas. Podían iniciar un divorcio y repartir los bienes por vía judicial, intentar llegar a un acuerdo amistoso, o darle a ese sinvergüenza una lección que jamás olvidara. Los ojos de la madre brillaron con picardía. ¿Te acuerdas de la historia de tu tía Valia? Cuando le dio su merecido a Grisa por engañarla. Evgenia lo recordaba bien, la tía Valia era la leyenda de la familia. Al descubrir la aventura de su marido con la secretaria, montó tal escena que todo el pueblo habló de ello durante meses. Y terminó con Grisa de rodillas, suplicando perdón, mientras la secretaria renunciaba y se marchaba a otra ciudad. Mamá, eso fue hace 30 años. Ahora todo es distinto. Nada ha cambiado, negó con la cabeza Eugenia. Los hombres siguen siendo tan mujeriegos como antes, y las mujeres seguimos siendo más astutas que ellos. Lyudmila Ivanovna golpeó con firmeza la mesa con el puño. Lo importante es pensar bien el plan. ¿Qué plan, mamá? Un plan de justa retribución. Para que a ti se te alivie el alma, a él le quede una lección para toda la vida, y para que esa vecina entienda que no debe tocar lo ajeno. Mamá, yo no quiero vengarme. Solo deseo divorciarme y vivir en paz. ¿Y quién habla de venganza? Yo hablo de justicia. La venganza es cuando se hace el mal, la justicia, cuando se actúa como corresponde. Esa tarde, Román apareció con pizza, flores y un pastel para los niños. Se comportaba como un padre ejemplar, aunque sus ojos inquietos delataban nerviosismo y no soltaba el teléfono de la mano. ¿Qué tal en el trabajo?, preguntó Eugenia durante la cena. Bien, muchos pedidos. Por cierto, mañana quizá me retrase. Tenemos un cliente nuevo, un proyecto importante. Intentaba sonar despreocupado, pero la voz le temblaba. Vaya, qué trabajador te has vuelto, dijo ella con una leve sonrisa. El marido la miró con recelo. ¿Y qué cliente es? Pues, una cadena de supermercados federal. Gran presupuesto. Eugenia lo observaba mientras él improvisaba excusas. ¿Y cómo se llama esa cadena? ¿Qué? La cadena. Productoria. No la habrás oído, es nueva. Eugenia asintió sin insistir. Sabía perfectamente que mentía, en el mercado no existía ninguna productoria. Ambos trabajaban en publicidad, era imposible que ella no conociera a un cliente así. Mañana tiene cita con Cristina, pensó. Perfecto, eso hasta puede jugarme a favor. Mamá, ¿por qué sonríes?, preguntó Vasilisa, que la observaba con atención. Porque estoy de buen humor, cariño. Mañana será un día interesante. ¿Y qué pasará mañana? Lo verás, habrá una sorpresa. Tras la cena, Román volvió a encerrarse en el baño y después pasó largo rato en el balcón, hablando en voz baja por teléfono. Eugenia no necesitaba escuchar para comprender, estaba arreglando su próxima cita con la amante. Rómulo, ¿y si mañana invitamos a alguien a casa?, le propuso, cuando él regresó al salón. Al día siguiente, Román se sobresaltó. Te dije que mañana tengo trabajo. No estarás ocupado todo el día. Por la tarde podrás librarte. No lo sé, Genia. Quizá en otra ocasión. Está bien, respondió ella con calma. Entonces invitaré a alguien más. Sola me aburro. Román la miró con extrañeza, aunque no comentó nada. Mientras tanto, Evgenia ya estaba trazando en su mente el plan de justicia que su madre había concebido. Por la mañana,
tras despedir a su esposo que partía rumbo al trabajo y dejar a los niños en la guardería. Yenia llamó de inmediato al cerrajero. «Buenos días, Alexander Petrovich», le habla Evgenia del apartamento 123. ¿Podría acercarse hoy? La cerradura se atasca. Mi marido está en el trabajo y me da miedo quedarme sola. El cerrajero prometió pasar hacia el mediodía. Acto seguido, Yenia llamó a su madre. «Mamá, ponemos en marcha el plan. Necesito tu ayuda. Ya me estoy preparando. ¿Qué vamos a hacer exactamente? Eso no te lo digo aún. Ven a las 2 y lo verás». A la 1:30 apareció el cerrajero, un hombre de unos 50 años, vestido con ropa de faena y cargando un enorme maletín de herramientas. «Muéstreme, ¿qué anda mal?». Examinó con detenimiento la cerradura. «Curioso, está nueva y funciona perfectamente». «Sí, pero a veces se atasca. ¿Podría complicarla un poco, de modo que mi marido no pueda entrar sin llave?». Alexander Petrovich la miró sorprendido. «¿Cómo dice? Verá, estamos en proceso de divorcio. Temo que venga cuando no estoy y se lleve cosas o cause algún problema», explicó ella, fingiendo un rostro asustado. «Bueno, si me paga un suplemento, puedo instalar un cerrojo adicional desde dentro. Con él cerrado, ni la llave original abrirá». 1 hora más tarde, el trabajo estaba terminado. Ahora, bastaba con deslizar el pestillo interior para que la puerta no se abriera ni con la llave familiar. «Muchísimas gracias, Alexander Petrovich. Me ha hecho un gran favor». «No hay de qué, pero tenga cuidado con ese cerrojo. Si ocurre algo mientras usted está encerrada, puede ser peligroso». «Lo tendré en cuenta». A las 2 en punto llegó su madre, cargando 2 enormes bolsas. «Yenia, he preparado unas cuantas cosas», dijo con una sonrisa enigmática. «¿Qué preparaste?», preguntó. «Los disfraces para nuestra representación», respondió Ludmila Ivanovna mientras volcaba en el sofá el contenido de las bolsas. Había pelucas, gafas oscuras, pañuelos e incluso bigotes postizos. «Mamá, ¿acaso vamos a montar una obra de teatro?». «Exactamente, solo que será un teatro con escenario real», contestó ella, frotándose las manos con satisfacción. «Escucha el plan, tu maridito hoy va a visitar a su amante». «Sí», lo dijo claramente, que se quedaría más tarde en el trabajo. «Perfecto, eso significa que no volverá a casa antes de las 10, así que tenemos tiempo para prepararnos». ¿Prepararnos para qué? Para recibir invitados. El plan resultó genial en su sencillez. Ludmila Ivanovna proponía organizar en el apartamento una especie de fiesta de disfraces, invitar a conocidos, vestirse con atuendos carnavalescos, poner música y, cuando Román regresara de su cita, recibirlo con una alegre multitud. «Mamá, eso es absurdo. ¿Qué fiesta ni qué nada? En absoluto. Imagínate su cara cuando, tras volver eufórico de su encuentro, se encuentre con la casa llena de gente disfrazada, todos sabiendo que engaña a su esposa». «¿Y de dónde lo sabrán?». «Se lo contaremos de antemano. Les diremos que es una pequeña broma contra un marido infiel». Cuanto más pensaba Evgenia en aquel plan, más le gustaba. Sí, que Román se sintiera incómodo, que comprendiera que sus secretos ya no lo eran, y que sus conocidos pudieran ver su verdadero rostro. «¿A quién invitamos?». «A tu amiga Natasha, a mis vecinas Rita y Olga. Quizá un par de conocidos más», respondió la madre mientras ya empezaba a elaborar la lista. «¿Y los niños?». «Con tu tía Sveta. Hace tiempo que pide que le lleven a Timosha y Basilis a un fin de semana». Para las 6 de la tarde, el plan estaba listo. Los niños, felices, se marcharon a pasar la noche con la tía Sveta, quien, por cierto, estaba al tanto de la situación y aprobaba plenamente la idea. «Senka, haces bien. A veces a los hombres hay que educarlos», dijo al recoger a los pequeños. A las 7, en el apartamento ya se había reunido una animada compañía. Natasha, la mejor amiga de Evgenia desde la escuela, llegó con todo un arsenal de cosméticos para el maquillaje teatral. «Senka, te entiendo perfectamente. Mi Vadik también intentó engañarme en su momento. Claro que yo le di un buen golpe en la cabeza y desde entonces jamás volvió a atreverse», decía entre carcajadas, mientras se dibujaba un bigote en el rostro. Rita y Olga, vecinas de Lyudmila Ivanovna,
Eran mujeres de edad madura, esa que Balzac habría llamado la más interesante, pero conservaban una jovialidad casi adolescente. Liudochka, ¿y nosotras también nos pondremos disfraces? Por supuesto. Aquí tienen, elijan, respondió la madre, desplegando pelucas y accesorios sobre el sofá. Lo importante es que no nos reconozca de inmediato. Al poco llegaron Lena con su esposo Sergei, vecinos de Eugenia, y Marina, la hermana de Natalia. Todos estaban al tanto de la situación, todos se solidarizaban con la esposa y estaban dispuestos a participar en aquel peculiar acto de reeducación. Solo les pido que no haya crueldad, intervino Eugenia. No quiero humillarlo, únicamente deseo que comprenda que su doble vida ha terminado. Será todo con cultura y sin excesos, aseguró Natalia, probándose una peluca roja. Tan solo le mostraremos que conocemos la verdad, lo demás quedará en sus manos. A las 8 en punto todo estaba dispuesto, una música suave sonaba en el piso, la mesa estaba servida con aperitivos y el grupo, oculto tras máscaras y pelucas, parecía un conjunto de personajes del carnaval de Venecia. Eugenia había elegido una peluca negra y gafas oscuras, deseosa de que su marido no la identificara al instante. ¿Y si llega antes?, preguntó con inquietud Lena. No lo hará. Se supone que está con un cliente importante, respondió con ironía Eugenia. Pero, por si acaso, he cerrado con un cerrojo adicional. Si pregunta, diremos que es una sorpresa por el aniversario de bodas. A las 9:30, el teléfono de Eugenia vibró con un mensaje de Román. Cariño, me retraso un poco más. Las negociaciones se han alargado. Estaré a las 10. ¿Negociaciones?, bufó Natalia. Sí, claro, negociaciones con su querida vecinita. No importa, esas negociaciones pronto llegarán a su fin. Y no solo con la vecina, intervino con tono combativo Lyudmila Ivanovna, ajustándose la peluca. A las 10 en punto, la llave giró en la cerradura. Una vez, 2 veces, y luego se oyeron exclamaciones sorprendidas. La puerta no cedía. Genia, la puerta se ha atascado. Se escuchó la voz de Román, que forcejeaba con la manilla y golpeaba con insistencia. No puedo entrar. Un momento, querido, respondió Eugenia, acercándose con calma hacia la puerta. Sin embargo, ella no se apresuró a abrir. ¿Qué sucede ahí? La cerradura se atasca, la llave gira, pero la puerta no cede. Qué raro, ¿no será que intentas con la llave equivocada? Equivocada, solo tengo una llave de esta casa. Pues no sé, tal vez la confundiste con la de la casa de tu amante. Tras la puerta reinó un silencio pesado. Seña, ¿qué dices? ¿Qué amante? Abre la puerta. Tenemos que hablar. Podemos hablar perfectamente a través de la puerta. Por cierto, tengo visitas. ¿Quieres conocerlas? Eugenia giró el cerrojo adicional y la puerta finalmente se abrió. Román irrumpió en el recibidor como un vendaval, dispuesto a decir algo, pero se quedó sin palabras al ver a la compañía enmascarada. ¿Qué significa todo esto?, balbuceó. Una fiesta de disfraces, respondió alegremente Natalia. En honor a tu desenmascaramiento. ¿Mi qué? Román miraba desconcertado a los presentes. En ese momento, Lyudmila Ivanovna se quitó la peluca y las gafas. Sorpresa, querido yerno. Sabemos todo sobre tu Cristina. El rostro de Román se tornó pálido. Liuda, no entiendo de qué hablas. ¿No entiendes? Rita también se quitó la máscara. Pues nosotras sí lo entendemos. El hombre que lleva 4 meses engañando a su esposa con la vecina y luego inventa viajes de trabajo. Cometéis un error. Trató de sonreír, pero la mueca le salió torcida. Seña, diles que no es cierto. ¿Y qué es lo que no es cierto, Romá? Eugenia también se descubrió. ¿Que ayer trajiste a Cristina a nuestra casa? ¿Que mantuvisteis relaciones en nuestro sofá? ¿Que hoy volviste a verla? Yo estaba trabajando, teníamos reuniones de negocios. ¿Con quién? Con la cadena de supermercados Productoria. Eugenia lo miró con ironía. Esa cadena no existe, Romá. Lo comprobé. Quizá me equivoqué con el nombre. ¿Y no será que te confundes siempre? Unas veces con el nombre de la empresa, otras con la dirección de tu amante, otras con la verdad y la mentira.
Los invitados observaban en silencio, testigos mudos del enfrentamiento. Román buscaba desesperado en sus rostros un mínimo gesto de compasión, pero solo encontraba condena. Seña, hablemos a solas. Sin extraños. No, Romá. El tiempo de las conversaciones secretas terminó. 4 meses llevas viviendo una doble vida. Ahora todo será a la luz del día. Está bien, está bien. Román se pasó la mano por el rostro. Sí, me veía con Cristina. Pero no era algo serio. Eso no fue más que un desliz. Te amo, Genia. Amo a nuestros hijos, a nuestra familia. ¿Amar? Asintió Evgenia con frialdad. ¿De veras dices que amas, después de pasar 4 meses en la cama con otra mujer? Fue un error. Lo corregiré. ¿Sabes, Román? Ya no necesito que intentes corregirte. Evgenia se sentó en un sillón y lo miró con calma. Lo que necesito es que te vayas. ¿Que me vaya? Pero esta es mi casa. Nuestra casa. Y ya no quiero compartirla contigo. ¿Y los niños? ¿Has pensado en ellos? Precisamente en ellos pienso. No quiero que crezcan viendo cómo su padre engaña a su madre, ni que crean que eso es lo normal. Evgenia se levantó, se acercó al armario y sacó una maleta. He recogido tus cosas. Aquí está tu equipaje. Mañana podrás venir por el resto. Genia, no puedes echarme. El piso está a nombre de los dos. Sí puedo. La ley me da derecho a exigirte que te marches si tu conducta hace imposible seguir viviendo en matrimonio. Y la infidelidad es exactamente eso. ¿Y el negocio? Nuestra agencia, del negocio nos ocuparemos a través de los abogados. De manera civilizada, Román permanecía en el recibidor con la maleta en la mano, incapaz de articular palabra. Fue Natasha quien rompió el silencio. ¿Qué pasa, Román Andreevich? ¿No esperabas este final? ¿Pensabas que tu esposa era una ingenua, incapaz de sospechar nada?, añadió Rita. Y resultó que el ingenuo fuiste tú, concluyó Olga. Román soltó un suspiro pesado. Quizá tengan razón. Tal vez esto sea lo mejor. Necesito tiempo para pensar. Pensar debiste hacerlo antes, replicó Lyudmila Ivanovna. Ahora es momento de actuar. ¿Y a dónde voy a ir? A casa de Cristina, ya que tanto se quieren, propuso Evgenia. No puedo ir con Cristina. Su marido está en casa, se le escapó a Román, y de inmediato comprendió que había hablado de más. Ah, ¿con que tiene marido? Levantó las cejas Genia. Entonces ella también es casada. Sí, admitió él en voz baja. Y también engaña. Ya lo veo. Sois la pareja perfecta. Evgenia se acercó a Román, lo miró fijamente a los ojos y dijo con serenidad. No voy a odiarte. No voy a poner a los niños en tu contra. No voy a vengarme. Seguiré simplemente con mi vida. Tú decides cómo quieres vivir la tuya, con honestidad o continuando con las mentiras. Román asintió, tomó la maleta y se dirigió hacia la puerta. En el umbral se volvió. ¿Y cuándo se lo dirás a los niños? Cuando pregunten, respondió ella con serenidad. Les diré la verdad, que su padre se enamoró de otra mujer y decidió vivir con ella. Me odiarán. Eso dependerá de ti. Si eres un buen padre, no lo harán. La puerta se cerró. El grupo de amigas enmascaradas permaneció en silencio en la entrada. Luego, Natasha se quitó la peluca y abrazó a su amiga. Bien hecho, Xenia. Te comportaste con dignidad. Yo, en tu lugar, le habría dado un bofetón, añadió Rita. Y habría estado bien, secundó Olia. Gracias, chicas, de verdad. Eugenia secó las lágrimas que se le habían escapado. Sola nunca me habría atrevido a hacerlo. ¿Y para qué sola? Nos tienes a nosotras, dijo Lyudmila Ivanovna mientras estrechaba con fuerza a su hija. Siempre estaremos contigo. Las visitas se marcharon tarde, dejando a Eugenia a solas con su madre. Bueno, hija, ¿cómo te sientes? Es extraño, mamá. Se supone que debería dolerme, pero siento una ligereza inmensa, como si me hubieran quitado un peso de encima. Eso es lo correcto. Significa que tomaste la decisión acertada. ¿Y si cambia? ¿Y si me apresuré? Xenia, un hombre que engaña a su esposa durante 4 meses, mintiendo cada día mirándola a los ojos, no cambia. Solo aprende a mentir mejor. Lyudmila Ivanovna se sentó a su lado. Hiciste lo correcto, y cuando los niños crezcan,
Te lo agradecerán. Pasó una semana. Román, en efecto, se instaló en casa de Cristina. Resultó que su esposo también sabía desde hacía tiempo de la infidelidad y solo esperaba el momento oportuno para pedir el divorcio. Así, ambos matrimonios se disolvían al mismo tiempo, dos familias destruidas por una sola aventura. Timofey y Vasilisa aceptaron sorprendentemente bien la mudanza de su padre. «Mamá, ¿papá vendrá ahora de visita?», preguntó Timofey. «Claro, cariño, papá los quiere mucho, solo que ahora vive en otro lugar». «¿Y por qué ya no vive con nosotros?». «Porque mamá y papá ya no pueden seguir juntos». «Pero eso no significa que dejemos de ser una familia». Cada fin de semana Román recogía a los niños, los llevaba al parque y les compraba helado. Se comportó con corrección, no intentó regresar, no montó escenas ni pidió perdón. Al parecer comprendió que el tren ya había partido. También el asunto del negocio se resolvió de manera pacífica. Romain propuso comprar la parte de Eugenia, pero ella se negó y, por el contrario, fue ella quien adquirió la suya. «Roma, debes entender que nuestros clientes comunes se sentirán incómodos, se verán obligados a elegir con quién trabajar», le explicó. «Y yo quiero que la agencia crezca en calma». Él aceptó, quizá consciente de que su reputación había quedado dañada. Cristina procuraba no cruzarse con Eugenia, aunque un día coincidieron frente al ascensor. La vecina se mostraba nerviosa, cambiando constantemente el peso de un pie al otro. «Genia, yo quería, es decir, comprendo que». «Cristina, olvidemos el tema», la interrumpió Eugenia con serenidad. «¿No estás enfadada? ¿Y por qué habría de estarlo? En realidad me hiciste un favor, me mostraste quién era en verdad mi marido. Es mejor conocer la verdad ahora que dentro de 10 años». Cristina asintió con un gesto rápido y se marchó apresurada. Nunca volvieron a hablar. 2 meses después del divorcio, Eugenia conoció a Alexei en una reunión escolar de padres. Él también criaba solo a sus hijos, pues su esposa se había marchado con otro. Resultó ser un hombre tranquilo, fiable, que no presionaba ni aceleraba las cosas. Simplemente estaba allí cuando hacía falta conversar o echar una mano con los niños. «¿Y no temes que yo también resulte ser distinta de lo que aparento?», le preguntó una tarde, paseando por el parque. «Claro que temo», respondió con honestidad Alexei. «Pero sin riesgo no hay vida. Además, creo que las personas que han sido engañadas ya no saben mentir». 1 año más tarde se casaron. La ceremonia fue discreta, sin fastos, solo con los más cercanos. Timofey y Vasilisa aceptaron al padrastro con naturalidad. Él no intentó sustituir a su padre, sino que se convirtió en un buen amigo. Poco después nació el pequeño Artyom, y la familia se completó. Romain y Cristina, en cambio, solo resistieron juntos medio año. Resultó que construir una relación sobre el engaño no era, precisamente, la mejor idea. Se decía que alguno de ellos había sido infiel, aunque nadie lo sabía con certeza. Lo único claro fue que la separación se produjo de manera escandalosa. Román se mudó a un pequeño apartamento en las afueras, mientras que Cristina se marchó a otra ciudad, a casa de su madre. «Mamá, ¿no te arrepientes de que hayamos organizado aquel espectáculo?», preguntó Eugenia una tarde, mientras estaban en la cocina del nuevo piso a donde se había trasladado la familia. «Ni una pizca», respondió Ludmila Ivanovna, acunando en sus brazos al pequeño Artyom. «¿Sabes, Xenia? A veces la gente necesita que le muestren la verdad. No todos son capaces de verla por sí mismos». ¿Y qué habría pasado si Román se hubiera mostrado entonces tal como era? Si hubiera pedido perdón, tú lo habrías perdonado y eso habría sido un error. Una persona capaz de mentir durante 4 meses a quien tiene más cerca solo cambia cuando comprende que ha perdido algo realmente valioso. Mientras todo le siga saliendo impune, ¿para qué habría de transformarse? En ese momento, Timosha irrumpió en la cocina, despeinado tras haber estado jugando. «Mamá, Alexei dijo que mañana nos llevará de pesca. También llevará a Artyom. Aún es demasiado pequeño para ir de pesca», sonrió Eugenia. «¿Y yo puedo ir?». «Claro que sí, pero prométeme que obedecerás a Alexei y que no te acercarás demasiado al agua». Aquella noche,
cuando los niños ya dormían y Alexei veía el fútbol. Xenia salió al balcón. La ciudad resplandecía bajo las luces. En algún lugar de ese mar de destellos vivían Román y Cristina. Se preguntaba si pensarían en lo ocurrido, si se arrepentirían. Pero ya no importaba. Lo esencial era que ahora ella tenía una familia auténtica. No perfecta. Las familias perfectas no existen, pero sí honesta. Alexei no le mentía, no la traicionaba, ni fingía ser alguien distinto. Simplemente la amaba y estaba a su lado. Aquel montaje planeado con su madre y sus amigas ya parecía parte de otra vida. Un espectáculo casi ridículo que, sin embargo, le había enseñado una verdad elemental: es mejor una amarga verdad que una dulce mentira. Y es preferible estar sola que con alguien incapaz de valorar tu amor. ¿En qué piensas?, preguntó Alexei, abrazando a su esposa por la espalda. En que la vida es una cosa extraña. A veces es necesario perder algo para poder encontrar algo mejor. ¿Te has puesto filosófica? Un poco. ¿Y no temes que yo sea demasiado inteligente? Al contrario, una mujer inteligente es una bendición. Con ella nunca hay lugar para el aburrimiento. Eugenia se estrechó contra su marido y pensó que la felicidad no consiste en la ausencia de problemas, sino en tener a alguien a tu lado con quien poder afrontarlos, sin necesidad de mentir, esconderse o fingir ser otra persona. En algún rincón de la ciudad, Román permanecía en su pequeño apartamento de una sola habitación, reflexionando sobre todo lo que había perdido. Y quizá, por primera vez en muchos años, lo hacía con absoluta honestidad. Pero esa ya era otra historia. Un mes después de aquella noche memorable de las máscaras, Eugenia comprendió que lo más difícil apenas comenzaba. El divorcio no es un hecho puntual, sino un largo proceso que se infiltra en cada detalle de la vida, desde las tarjetas bancarias hasta la dolorosa tarea de explicar a los hijos por qué su padre ya no duerme en casa. «Mamá, ¿cuándo volverá papá a dormir en su cama?», preguntaba cada noche Basilisa al acostarse. «Cariño, papá ahora duerme en otra casa, pero sigue siendo tu papá y te quiere muchísimo». ¿Y por qué duerme en otra casa? Porque a veces los adultos deciden vivir separados. Eso no significa que dejen de amar a sus hijos. Timofey, en cambio, reaccionaba de otro modo, se volvió callado, reservado, y contestaba con monosílabos a cualquier pregunta. En la escuela, la maestra, María Petrovna, expresó su preocupación. «Evgenia Sergeyevna, sé que está atravesando un momento difícil. Pero el niño sufre. Quizás sería bueno llevarlo a un psicólogo». El especialista resultó ser una joven de unos 30 años, de mirada bondadosa y voz serena. Se llamaba Daria Vladimirovna. «Timofey, cuéntame, ¿qué es lo que más te preocupa?», le dijo con suavidad. El niño guardó silencio durante largo rato, garabateando en una hoja de papel. De pronto levantó la vista y susurró. «¿Es cierto que papá se fue por mi culpa? ¿Porque me portaba mal?». A Eugenia se le cortó la respiración. «No, Timosha, en absoluto. Papá no se fue por ti». «Entonces, ¿por qué?». «Porque papá y yo no supimos ponernos de acuerdo en cómo seguir viviendo juntos». «Son problemas de adultos, tú no tienes ninguna culpa». Daria Vladimirovna continuó viendo a Timofey en varias sesiones, ayudándole a entender y sanar poco a poco aquella herida invisible. Explicó que los niños no eran responsables del divorcio de sus padres, que los papás y las mamás se separan entre ellos, no de los hijos. Poco a poco, el niño comenzó a animarse nuevamente, empezó a reír y a jugar con su hermana. Sin embargo, la relación con Román no resultaba sencilla. Él cumplía puntualmente con la pensión, recogía a los niños los fines de semana, pero cada encuentro se tornaba tenso. «Xenia, ¿puedo llevarme a los niños una semana? Quiero llevarlos al mar», preguntó un sábado. «Román, ahora es temporada escolar. Timosha no puede faltar a clase. Solo un día». «¿Qué le hace un día?». «Un día se convertirá en 3, luego en una semana. Los niños deben seguir su rutina». «¿Me estás obstaculizando a propósito?», exclamó Xenia. «No me dejas relacionarme bien con los niños», replicó Román. «No te obstaculizo, solo quiero que seas un padre responsable. La responsabilidad no es solo diversión, también implica comprender que los niños tienen obligaciones».
¿Y qué sabes tú de responsabilidad? Tú me echaste de casa, seña. No te eché, te ofrecí una elección, o la familia o la amante. Tú decidiste. Si yo hubiera elegido la familia, habríamos tenido que empezar de nuevo, trabajar en la relación, acudir a un psicólogo, reconstruir la confianza. Ahora ya es tarde. Román miró a Seña con un atisbo de esperanza. Ella reflexionó, ¿era realmente tarde? Un mes atrás habría respondido, sí, tarde. Pero ahora, al mirar al padre de sus hijos, comprendió que no tenía respuesta. Román, no lo sé. Honestamente, no lo sé. Necesito tiempo para ordenar mis sentimientos. ¿Y tú, qué quieres? Para entender qué es lo que realmente deseas. Quiero volver a casa, dijo él en voz baja. ¿A los niños? ¿A ti? ¿Y Cristina? Preguntó ella. Nos separamos hace 3 semanas. ¿Por qué? Porque entendí que fue un error. Un enorme y absurdo error, confesó Román. Seña lo observó y vio en sus ojos algo que no había percibido en mucho tiempo, sinceridad. No fingida ni forzada, sino genuina. Román, si de verdad quieres intentar reparar nuestra relación, debe ser de manera honesta, psicólogo familiar y total transparencia, dijo ella con firmeza. Nada de secretos. Estoy de acuerdo. Y tampoco garantías. No prometo que todo salga bien. Entiendo. Así fue como apareció Elena Alexandrovna en sus vidas, una psicóloga familiar con 20 años de experiencia, una mujer estricta, de unos 50 años, que dejó claro desde el primer momento que su trabajo sería serio. Román, ¿comprende usted que la confianza es como el cristal? Fácil de romper, casi imposible de recomponer. Eugenia, ¿está usted dispuesta a trabajar en la relación o solo ha venido a confirmar que todo está perdido? He venido a entender si todavía tenemos posibilidades, respondió Eugenia con honestidad. Y si no las hay, separarnos de manera civilizada, sin odio, por el bien de los niños. Bien, Román, cuéntenos cómo comenzó su relación con la vecina. Durante los siguientes 30 minutos, Román relató cómo se fue acercando a Cristina. Primero eran solo conversaciones en el ascensor, luego encuentros casuales en el patio, después cafés en cafeterías. Me parecía que en casa todo era predecible, trabajo, hogar, hijos, sueño. Con Cristina era distinto. Me escuchaba, se admiraba, me decía que soy un hombre interesante. ¿Es decir que le faltaba atención en casa? Preguntó Elena Alexandrovna. No sé, tal vez Eugenia siempre estaba ocupada con los niños, el trabajo, la casa, y yo me sentía innecesario. Eugenia, ¿qué opina usted al respecto? Pienso que si Román necesitaba más atención, podía haberlo dicho. En lugar de buscar atención fuera, intenté hablar, replicó Román con cierta irritación. Pero tú siempre estabas ocupada, interrumpió Eugenia. Cuando intentaba hablar, pedías ejemplos. Román se detuvo y comprendió que no podía ofrecer ejemplos concretos. Bueno, propuse que nos fuéramos un fin de semana solos, sin los niños. Fue hace 2 años, Román. Y yo acepté. Fuimos a Suzdal, ¿recuerdas? Elena Alexandrovna escuchaba atentamente y tomaba notas. Román, parece que el problema principal era que no sabían comunicar sus necesidades. Y cuando apareció una mujer que le ofrecía lo que le faltaba, usted eligió recibirlo en secreto, en lugar de trabajar en el matrimonio. Exactamente. Y ahora desea regresar con su esposa porque ha comprendido que perdió algo importante. Sí, Eugenia. ¿Y qué sentiste durante todos esos meses en que tu marido te fue infiel? Al principio, desconcierto. Sentía que algo no estaba bien, pero no lograba identificar qué exactamente. Luego, enojo conmigo misma por no haber notado lo evidente antes, y hacia él, por mentirme a la cara cada día. Y ahora siento cansancio. Me parece que gasté tanta energía en sufrir que simplemente me agoté de sentir. Es normal, asintió la psicóloga. El agotamiento emocional tras una traición es frecuente, pero es importante reconocer que bajo ese cansancio pueden esconderse otros sentimientos. Descubriremos cuáles a medida que avancemos en el proceso. Regresaban a casa en silencio. Romain conducía, Eugenia miraba por la ventana. ¿Fue difícil? Preguntó él. Sí, y para ti, mucho.
Pero justo, por primera vez en mucho tiempo dije la verdad, para mí y para ti. Romain, no prometo que todo se solucionará. Lo sé, pero me importa que hayas aceptado intentarlo. Los niños los recibieron con sus preguntas habituales. Mamá, ¿qué hay para cenar? Y papá, ¿te vas a quedar a dormir? No, pequeños, papá aún vive aparte. Pero estamos intentando entender cómo vivir juntos de otra manera, explicó Eugenia. ¿Y si lo logran, papá volverá? Preguntó Timofey. Posiblemente, hijo, pero no será rápido. Esa noche, después de que Romain se fue y los niños se durmieron, Eugenia llamó a su madre. Mamá, fuimos al psicólogo con Romain. ¿Y qué tal? ¿Fue difícil? Dice que quiere regresar. Pide perdón y otra oportunidad. ¿Y tú? No lo sé, mamá. Honestamente, no lo sé. Eugenia, ¿todavía lo amas? Preguntó Ludmila Ivanovna por segunda vez. Y de nuevo, Eugenia no sabía qué responder. Mamá, amo al Romain de antes. Pero a este, no sé, me parece que no lo conozco. Entonces conócelo. Tienes tiempo. No hay prisa. Las semanas siguientes transcurrieron en un extraño equilibrio. Romain venía todos los días, recogía a los niños del jardín, ayudaba con las tareas, cenaba con la familia y luego regresaba a su apartamento alquilado. Asistían al psicólogo 2 veces por semana, revisando lentamente los problemas que se habían acumulado a lo largo de los años. ¿Saben qué me sorprende?, dijo Elena Alexandrovna durante una de las sesiones. Han vivido 7 años de matrimonio, pero prácticamente no se han comunicado. Román, usted no le ha expresado a su esposa sus necesidades. Y usted, Evgenia, no le ha hablado a su esposo de sus dudas. Han vivido juntos, pero no realmente como pareja. ¿Y cómo debería haber sido?, preguntó Evgenia. Hablar cada día de lo que los alegra, de lo que les preocupa, de lo que quisieran cambiar. Sí, es difícil. Sí, a veces genera conflictos. Pero el conflicto no siempre es negativo, es una oportunidad para resolver un problema, no para esconderlo bajo la alfombra. ¿Y si le digo algo a mi esposa que no le guste?, preguntó Román. Román, ¿qué es peor, decir la verdad y tener la oportunidad de corregir algo, o quedarse callado y luego engañar a su esposa con la vecina? El golpe fue directo. Román se sonrojó y bajó la cabeza. Evgenia, ¿sabe pedir ayuda? ¿Cómo? Por ejemplo, si se siente agobiada con los niños, si está cansada, si necesita atención, lo comunica o lo soporta en silencio. Evgenia reflexionó, probablemente lo soporta. Siento que debo poder con todo. ¿Por qué debe?, preguntó Elena. Bueno, soy madre, esposa. Es mi deber. ¿Y dónde dice que las madres y esposas deben hacerlo todo solas? La pregunta hizo que Evgenia pensara profundamente. ¿De dónde surgió la idea de que debe ser perfecta, que debe encargarse de los niños, del hogar y del trabajo sin una sola queja? Mi madre siempre decía que la mujer debía ser fuerte, no mostrar debilidad. ¿Y qué es debilidad para usted?, preguntó Elena. Pedir ayuda, quejarse, no poder con todo. Evgenia, si una amiga suya le pidiera ayuda, ¿pensaría que es débil? Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué se aplica estándares distintos a sí misma? Buena pregunta. Realmente, ¿por qué? Poco a poco, la relación entre Román y Evgenia comenzó a mejorar. No era romántica todavía, pero sí humana. Empezaron a hablar nuevamente sobre los hijos, el trabajo y los planes a futuro. Román confesó que tras su divorcio con Cristina había aprendido mucho sobre sí mismo. Seña, pensaba que el problema eras tú, que te habías vuelto de algún modo distinta, fría, indiferente. Pero resultó que el problema estaba en mí. Dejé de verte. ¿Cómo que dejaste de verme? Bueno, para mí te convertiste simplemente en parte de la rutina, la madre de mis hijos, la encargada del hogar, una colega de trabajo. Olvidé que eras mujer, que tenías tus propias necesidades y deseos. ¿Y qué te dio eso, Román, tu relación con Cristina? Una ilusión. Me parecía que volvía a sentirme hombre, que me deseaban, me valoraban, se admiraban de mí. Pero ahora entiendo que todo eso era falso. Cristina no me admiraba a mí, sino la idea de destruir una familia ajena. Le gustaba sentir poder. ¿Y cómo lo sabes?
Ella misma me lo dijo cuando terminamos. Para ella, los hombres casados son un juego, vencer, arrebatar y luego abandonar. Seña escuchaba y sentía algo nuevo hacia su exmarido. No era amor, todavía estaba lejos de eso, pero sí compasión. Román, siento que hayas pasado por eso. No lo sientas. Quizá lo merecí, pero aún así duele, respondió él. Mientras tanto, los niños se alegraban de ver que sus padres se comunicaban normalmente. Mamá, ¿papá volverá pronto a casa? No lo sé, Vasenka. Papá y yo estamos intentando entender si podremos vivir juntos otra vez. Y si no pueden, entonces viviremos separados, pero en armonía. Lo importante es que tengan a mamá y a papá, dijo Seña. Timosha reaccionó a su manera. Mamá, ¿y si papá vuelve? ¿Ya no nos engañará? Timosha, ¿sabías que papá nos mentía? El niño asintió. No soy pequeño. Sabía que papá no decía la verdad sobre el trabajo, y que ustedes discutían cuando pensaban que estábamos dormidos. Seña contuvo la respiración. Descubrió que los niños sabían mucho más de lo que los padres imaginaban. Hijo, sentimos que hayas visto eso. Y yo no lo siento. Mejor saber la verdad que pensar que no entiendo nada, respondió Timosha con madurez. Niño sabio. Sí, realmente es mejor conocer la verdad. Tras 3 meses de terapia, Elena Alexandrovna propuso intentar vivir juntos de nuevo. Pero será un experimento de 1 mes. Si algo no funciona, Roman volverá a mudarse y ustedes seguirán trabajando en la relación por separado. ¿Y los niños? Preguntó Evgenia. Les diremos la verdad, papá intenta volver a casa, pero por ahora no será permanente. Roman regresó el fin de semana, trajo sus cosas, las colocó en el vestíbulo y se quedó incómodo en medio de su propio apartamento. Roman, tus cosas están en el armario de la habitación de invitados. Por ahora dormirás allí, dijo Evgenia. Claro, gracias por dejarme volver. No te dejé. Estamos intentando, aclaró ella. Entiendo. La primera semana fue tensa. Todos intentaban ser corteses, cuidadosos, evitando lastimarse mutuamente. Roman ayudaba con los niños, cocinaba, limpiaba. Evgenia trabajaba como siempre, pero se sentía extraña, como si un desconocido educado se hubiera mudado a su casa. Mamá, ¿por qué hablan con papá como si fuera un extraño? Preguntó un día Vasilisa. ¿Como un extraño? Sí, gracias, por favor, perdón. Como en una tienda, Evgenia explicó. Nos estamos acostumbrando el uno al otro de nuevo, como si nos estuviéramos conociendo desde cero. ¿Y cuánto tardarán en acostumbrarse? No sé, cariño, lo que sea necesario. La segunda semana trajo el primer conflicto serio. Roman llegó más tarde de lo habitual y Evgenia sintió la inquietud familiar. ¿Dónde estabas? En el trabajo. Teníamos que cerrar un nuevo pedido hasta las 10:30. Evgenia, te digo la verdad. ¿Quieres que te muestre la conversación con el cliente? No quiero, se apartó. Es solo que, cuando te retrasas, inmediatamente pienso en lo peor. Lo entiendo. ¿Y qué quieres que haga? ¿Dejar el trabajo? No, solo avísame con antelación. Mándame un mensaje. Dime dónde estás. Está bien, lo haré. Poco a poco establecieron nuevas reglas para su convivencia, total sinceridad sobre planes, ubicación y emociones, conversaciones semanales sobre lo que funcionaba y lo que deseaban cambiar. Tiempo a solas sin los niños. Evgenia, ¿puedo decirte algo? Preguntó Roman una tarde mientras lavaban los platos. Habla, me gusta la persona en la que te has convertido. ¿En la que me he convertido? Más abierta. Antes siempre guardabas tus emociones para ti, y ahora dices lo que sientes. La psicóloga me enseñó. Dijo que el silencio también es una forma de mentira. Y a mí me gusta que te hayas vuelto más atento, confesó Xenia. Antes parecía que no notabas lo que pasaba a tu alrededor. Y ahora percibes cuando estoy cansada, cuando los niños se ponen difíciles, cuando necesito ayuda. Siempre lo he visto, solo que pensaba que no debía intervenir, que podrías arreglártela sola. Puedo, pero con ayuda es más fácil. Al final del mes, quedó claro que el experimento había sido un éxito. No habían recuperado por completo la confianza, pero habían aprendido a convivir de una manera nueva, honesta,
abierta y con la comprensión de que una relación requiere trabajo diario. Roma, puedes mudarte a nuestro dormitorio, dijo Xenia al último día de la prueba mensual. De acuerdo, pero con la condición de que al primer indicio de mentira, volveré a mi apartamento alquilado. Acepto. Los niños recibieron la noticia con entusiasmo. ¡Hurra! Papá vuelve completamente, celebró Basilisa, pero no para siempre, todavía, advirtió la madre. Dependerá de cuánto logremos vivir de manera honesta y armoniosa. Ludmila Ivanovna recibió el regreso de su yerno con cierto escepticismo. Xenia, ¿estás segura de que haces lo correcto? No, mamá, no estoy segura. Pero lo intentaré. Si no funciona, al menos sabremos que dimos todo lo posible. Y si vuelve a engañarme, entonces lo echaré, sin psicólogos ni segundas oportunidades. Bien, suspiró la madre. Tu vida es tu decisión. Pero si necesitas algo, siempre estaré a tu lado. Lo sé, mamá, y eso es muy importante. Pasó un año. Roma y Xenia continuaron asistiendo al psicólogo, pero solo una vez al mes como medida preventiva. La relación se reconstruía lenta pero firmemente. No volvió a ser como antes, sino distinta, más consciente, más madura, por así decirlo. ¿Sabes, Roma?, dijo Xenia una tarde mientras tomaban té en la cocina. Creo que necesitábamos pasar por esta crisis. ¿Por qué? Porque vivíamos como si estuviéramos en piloto automático, hacíamos lo que se supone que se hace en un matrimonio, pero sin pensar en el porqué ni en el sentido de todo. Y ahora sí pensamos y sabemos que si dejamos de pensar, todo puede derrumbarse. Xenia, ¿me has perdonado por la infidelidad? Sí. Xenia guardó silencio un largo momento. Sabes, creo que el perdón no es un acto puntual, es un proceso. Cada día te perdono un poco más. Cada día tú ganas ese perdón de nuevo. Y no sé cuánto durará esto. Tal vez toda la vida. O tal vez, en algún momento, comprender con acento agudo que ya no hay que perdonar. Simplemente habrá que seguir viviendo. ¿Y no te arrepientes de haberme dado una segunda oportunidad? Por ahora, no. ¿Y tú? Solo me arrepiento de una cosa, que haya hecho falta una crisis así para que comprendieras lo que tienes. Pero lo comprendiste. Muchos nunca lo logran. Aquella noche hicieron el amor por primera vez desde la reconciliación. No fue apasionado ni intenso, sino tierno y cuidadoso, como si se redescubrieran el uno al otro. Te extrañé, susurraba Román. Yo también te extrañé, respondía Xenia, al hombre que podía ser. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Timosha dijo de repente, «Mamá, papá, ¿podemos tener un perrito?» «¿Para qué un perrito?», preguntó Xenia, sorprendida. «Pues, ya que se han reconciliado, ahora somos una familia de verdad. Y en las familias de verdad deben haber perros. La lógica de un niño de 5 años. Lo pensaremos», prometió Román. Un perro es una gran responsabilidad. Como la familia, ¿verdad? Sí, como la familia. Xenia reflexionó y comprendió que su hijo tenía razón. La familia es, de hecho, una enorme responsabilidad. Hay que trabajar cada día para que permanezca fuerte y feliz. No se puede dejar todo al azar ni pensar que el amor lo solucionará todo por sí solo. Pero si se trabaja con honestidad y transparencia, sin ocultar los problemas bajo la alfombra, entonces sí se puede. No de manera perfecta, pero sí se puede. Y al final, adoptaron un pequeño retriever dorado, al que los niños llamaron Richard. Richard se convirtió en otro motivo para que cada uno fuera responsable del otro. A veces, Yevgenia recordaba aquella noche del baile de máscaras, cuando expusieron a Roman frente a sus amigos. Ahora todo aquello le parecía como un teatro, un juego. Aunque, tal vez, precisamente ese teatro les ayudó a encontrar el camino hacia la verdad. «Mamá, ¿recuerdas cómo organizamos aquel baile de máscaras?», preguntó a Lyudmila Ivanovna. «¿Cómo no recordarlo?», respondió ella. «En aquel momento pensé que simplemente lo haríamos pagar y nos divorciaríamos. Pero resulta que lo hicimos pagar y, al mismo tiempo, nos reconciliamos. Extraño, ¿verdad? No, no es extraño. Es lo correcto. A veces las personas necesitan un choque para comprender lo que están perdiendo».
Y si entonces Roman no se hubiera arrepentido de verdad, se habrían divorciado, y eso también habría sido correcto. Lo importante es que la verdad salió a la luz. Lo demás ya dependería de cómo se desarrollarán las cosas. Sí, lo principal es la verdad. Amarga, dolorosa, pero la verdad, porque solo sobre la verdad se pueden construir relaciones auténticas. Todo lo demás son meras ilusiones bonitas, que tarde o temprano chocan contra la realidad.